El gobierno de Estados Unidos está usando el hambre como un arma, matando de hambre a millones de civiles. La administración de Donald Trump ha impuesto un asedio al estilo medieval contra la pequeña nación insular de Cuba, e incluso el Wall Street Journal, que es muy anti-Cuba, reconoció que la vida en Cuba se está paralizando bajo este bloqueo extremo de petróleo que ha impuesto Estados Unidos. Ahora, el bloqueo contra Cuba no es algo nuevo. Esto se remonta a más de 60 años, pero Trump lo ha llevado a otro nivel y ha impedido que Cuba tenga acceso a cualquier petróleo para tratar de colapsar la economía. Esto significa que Cuba se ha visto obligada a cerrar escuelas, oficinas gubernamentales y el transporte público, y los vuelos internacionales han sido cancelados. Y los medios occidentales se preguntan, ¿cuánto falta para que Cuba colapse? Este es el objetivo del gobierno de Estados Unidos. Es una guerra de asedio al estilo medieval para colapsar todo el país. Y cuando digo que el gobierno de Estados Unidos está usando el hambre como arma, no estoy exagerando en lo más mínimo. Esto fue admitido abiertamente por una congresista de Estados Unidos, la representante María Elvira Salazar de Miami, Florida. Ella es una republicana de extrema derecha y una aliada cercana de Donald Trump. Y en Twitter, Salazar ha estado pidiendo abiertamente que se mate de hambre a mujeres y niños en Cuba. De nuevo, no estoy exagerando en lo más mínimo. Este es uno de sus tweets. Ella escribió, Estados Unidos debe negarle oxígeno a Cuba, negar cada dólar, cada viaje, detener todo. No más turismo, no más remesas. Y luego agregó, cito, es devastador pensar en el hambre de una madre, en un niño que necesita ayuda inmediata. Fin de la cita. Ella está admitiendo, sin ocultarlo para nada, que el objetivo del imperio estadounidense es literalmente matar de hambre a mujeres y niños para provocar el colapso total de la economía y la sociedad cubana, con el fin de derrocar al gobierno revolucionario de Cuba. No es solo el gobierno el que está sufriendo por este bloqueo criminal que Estados Unidos ha impuesto a Cuba. Hay 11 millones de cubanos en el país y todos están sufriendo. Esto es un castigo colectivo extremo. La activista por la paz y periodista Mivie Benjamin ha estado en Cuba y ha escrito sobre su experiencia. Ha estado entrevistando a personas en Cuba. Entrevistó a una madre que es estilista en la ciudad de Holguín, Cuba, quien dijo lo siguiente entre lágrimas, cito, no te imaginas cómo afecta cada parte de nuestras vidas. Es una espiral descendente, cruel y que lo abarca todo. Sin gasolina, los camiones no circulan, así que no podemos ir a trabajar. Solo tenemos electricidad de 3 a 6 horas al día. No hay gas para cocinar, así que estamos quemando leña y carbón en nuestros departamentos. Es como regresar 100 años atrás. El bloqueo nos está asfixiando, especialmente a las madres solteras, y nadie detiene a estos demonios, Trump y Marco Rubio, fin de la cita. Esa es una madre cubana llorando por el horrible crimen contra la humanidad que está cometiendo el imperio estadounidense. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y está haciendo todo lo posible para tratar de aplastar a una pequeña nación insular de 11 millones de personas, para hacer retroceder la vida del pueblo cubano 100 años, para matarlos de hambre, para intentar destruir su país. Esto es absolutamente bárbaro y monstruoso. Y los funcionarios del gobierno de Estados Unidos están jactando del hecho de que están aterrorizando al pueblo de Cuba, especialmente estos congresistas de ultraderecha de Miami, Florida, que son aliados de Trump, como María Elvira Salazar. Están diciendo abiertamente, no viajen a Cuba. Quieren aplastar al país. Presumen que no hay electricidad, ni comida, ni medicinas, solo apagones y hambre, sin mencionar que ese es el objetivo intencional. Están causando intencionalmente apagones, escasez y hambre, y afirman que el régimen está en sus horas finales. Literalmente están matando de hambre a la mayor cantidad de personas posible para intentar derrocar al gobierno. Aquí, estoy viendo un tuit de un periodista cubano que vive en Cuba, y he estado hablando de cómo el bloqueo de Estados Unidos ha paralizado totalmente el sistema educativo. Él señaló que desde la revolución en 1959, la educación ha sido pública, gratuita y universal hasta el nivel universitario incluido. Pero ahora, el bloqueo total de Trump ha paralizado las universidades. Literalmente, Estados Unidos le está quitando el derecho a estudiar a niños y jóvenes en Cuba, perjudicando directamente al pueblo.
Y esto es profundamente irónico porque Estados Unidos constantemente afirma ser el país más rico del mundo, y aún así las universidades no son gratuitas en Estados Unidos. Son ridículamente caras. Hay jóvenes que gastan cientos de miles de dólares y luego se endeudan durante décadas solo para intentar obtener educación en Estados Unidos. Así que ahora, además de que Estados Unidos no ofrece educación superior gratuita a su gente, también le está negando la educación al pueblo de Cuba. Y ni hablar de que este bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es obviamente completamente ilegal según el derecho internacional, y expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas han condenado públicamente este indignante asedio medieval. Expertos en derechos humanos de la ONU enfatizaron que el bloqueo de combustible de Estados Unidos contra Cuba es, cito, una grave violación del derecho internacional. Fin de la cita. Y los defensores de Trump han estado diciendo, bueno, si Cuba no puede comerciar con Estados Unidos, ¿por qué no comercian con otros países? Bueno, porque el gobierno de Estados Unidos, el propio Trump, está amenazando abiertamente con imponer aranceles y sanciones a otros países y empresas extranjeras que le vendan petróleo a Cuba. Esto no es solo sobre Cuba. Estados Unidos está amenazando a todos los países y a todas las empresas extranjeras del mundo para tratar de evitar que cualquiera haga negocios con Cuba y le venda petróleo, con el objetivo de matar de hambre a todo el país. Y estos expertos en derechos humanos de la ONU enfatizaron que, cito, no existe ningún derecho bajo el derecho internacional para imponer sanciones económicas a terceros estados por participar en comercio legal con otro país soberano. Fin de la cita. Estados Unidos, una vez más, es un estado completamente fuera de la ley, que descaradamente escupe en la cara del derecho internacional, violando claramente los principios sagrados de igualdad soberana, no intervención y autodeterminación, que están claramente escritos en la Carta de la ONU. Estos expertos en derechos humanos de la ONU advirtieron que el bloqueo ilegal de Estados Unidos contra Cuba, cito, podría llevar a una grave crisis humanitaria. Fin de la cita. Y esto es un ejemplo de, cito, el castigo colectivo de civiles, fin de la cita. Los expertos en derechos humanos de la ONU exigen que Estados Unidos levante de inmediato su bloqueo, pero no habrá consecuencias para el régimen fuera de la ley de Estados Unidos porque tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, así que a Washington no le importa el derecho internacional, y mucho menos los derechos humanos y la soberanía. Y para que quede claro, debo enfatizar que obviamente esta política no comenzó bajo Donald Trump. El imperio estadounidense ha estado tratando desesperadamente de derrocar al gobierno cubano desde la Revolución de 1959. En 1961, la CIA organizó una invasión fallida, conocida como la Bahía de Cochinos, y ya en 1960, apenas un año después de la revolución, algunos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos admitieron cuál era su estrategia. En un cable desclasificado, reconocieron que la mayoría de los cubanos apoyaba al líder revolucionario, Fidel Castro, y por lo tanto, el imperio estadounidense concluyó que, cito, el único medio previsible para alejar el apoyo interno es a través de la desilusión y el descontento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas. Fin de la cita. Luego continuaron explicando cuál era la intención de las sanciones y el embargo ilegal de Estados Unidos contra Cuba. La intención era, cito, se debe emprender de inmediato todo medio posible para debilitar la vida económica de Cuba. Fin de la cita. Ese ha sido su objetivo por más de 60 años, debilitar la vida económica de Cuba. Y continuaron escribiendo que su meta es, cito, lograr el mayor avance posible en negar dinero y suministros a Cuba, disminuir los salarios monetarios y reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Fin de la cita. Esa ha sido la política explícitamente declarada del imperio estadounidense por más de 60 años, y esto es exactamente lo que la administración Trump está haciendo hoy en día. Por supuesto, esta no es una política nueva, pero la administración Trump la ha llevado a otro nivel, imponiendo un bloqueo de combustible a Cuba para intentar aplastar a todo el país y matar de hambre a 11 millones de personas. De hecho, los medios corporativos en Estados Unidos que son propiedad de oligarcas multimillonarios, como el Washington Post, que pertenece a Jeff Bezos, uno de los oligarcas más ricos del mundo y fundador de Amazon, están presumiendo abiertamente que, cito, Cuba se está colapsando. Eso es una oportunidad para Trump. Fin de la cita. Están orgullosos del hecho de que son unos bárbaros medievales salvajes que están matando de hambre a 11 millones de personas para intentar derrocar a su gobierno.
El gobierno de Estados Unidos quiere que el pueblo cubano sufra. Ese es literalmente el objetivo. No lo están ocultando de ninguna manera. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó en su perfil oficial de Facebook un video del secretario de Estado Marco Rubio siendo cuestionado en el Congreso sobre el cambio de régimen, y él dijo: "Nos encantaría ver un cambio de régimen en Cuba. Están orgullosos de eso". Ahora, Marco Rubio es sumamente influyente en el régimen actual de Estados Unidos. Es el segundo funcionario más poderoso después de Donald Trump. Es mucho más poderoso que el vicepresidente J.D. Vance porque Rubio no solo es el secretario de Estado, el jefe de la política exterior de Estados Unidos, sino que al mismo tiempo está actuando como el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. Es decir, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional. Rubio es solo la segunda persona en la historia de Estados Unidos en ocupar ambos cargos al mismo tiempo, después del notorio criminal de guerra, Henry Kissinger. Así que a Rubio se le ha otorgado un poder extremo para supervisar la política exterior de Estados Unidos, y Rubio es un halcón de guerra neoconservador extremo de toda la vida que ha apoyado obedientemente cada una de las guerras de agresión de Estados Unidos, y está especialmente obsesionado con derrocar al gobierno revolucionario cubano. Esta es una obsesión personal de toda la vida para él. Es hijo de inmigrantes cubanos ricos y de derecha que se mudaron voluntariamente a Florida, aunque él ha mentido al respecto. Al principio de su carrera, Rubio afirmó durante mucho tiempo que sus padres eran supuestos refugiados del comunismo, que supuestamente huyeron de Fidel Castro, lo cual era una completa mentira. Sus padres eran muy ricos y se mudaron voluntariamente a Florida antes de la victoria de la Revolución Cubana en 1959. Y la comunidad de la que proviene Rubio en Miami, Florida, es el corazón de los oligarcas cubanos de ultraderecha, corruptos, las élites, algunos de los cuales eran dueños de esclavos y grandes terratenientes, y trabajaban con la mafia y se mudaron a Miami, Florida. Antes de eso, trabajaron muy de cerca con el dictador corrupto y derechista de Cuba, Fulgencio Batista, quien era un títere de Estados Unidos, gobernó Cuba con mano de hierro, con una dictadura brutal y tenía una relación muy cercana con la mafia. Y Rubio está vinculado a algunas de estas redes criminales en Miami, Florida. Por cierto, Rubio vivió con su cuñado, quien era un prolífico traficante de cocaína, un narcotraficante, que fue encarcelado por tráfico de drogas. Y luego, después de que el cuñado de Rubio, el narcotraficante, salió de prisión, Rubio usó su posición política para presionar a favor de que su cuñado obtuviera una licencia de bienes raíces, lo cual es muy difícil para personas con antecedentes penales y narcotraficantes, y esto le valió a Marco Rubio el apodo de Narco Rubio. Y Rubio también se ha ganado ese apodo porque es muy cercano a políticos corruptos, de derecha y vinculados al narcotráfico en toda América Latina, incluyendo, por ejemplo, que Rubio es un aliado cercano de Álvaro Uribe, el corrupto expresidente de Colombia, y las agencias de inteligencia de Estados Unidos han admitido que Uribe es uno de los peores narcotraficantes colombianos de la historia moderna, quien trabajó muy de cerca con el cártel de Medellín y Pablo Escobar. Y no solo eso, Marco Rubio también es un aliado político cercano del exdictador derechista de Honduras, Juan Orlando Hernández, y de hecho, Rubio es una de las personas que convenció a Donald Trump de perdonar a este narcotraficante condenado, uno de los peores narcotraficantes de la historia moderna, Hernández, quien fue liberado de una prisión estadounidense porque Trump lo dejó en libertad. Así que Narco Rubio está supervisando la política exterior de Estados Unidos, y él y la mafia de Miami están desesperados por volver a tomar el control de Cuba, para poder explotar el país y convertirlo en una nueva isla Epstein para las élites estadounidenses. Llevan décadas intentándolo y creen que con Trump en la Casa Blanca es su gran oportunidad.